Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy quiero hablar de libros y quiero hablar de La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Antes de empezar, te invito a suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales para que sigamos hablando de libros por ahí. La muerte de Artemio Cruz, esta vez la mejor obra que tiene Carlos Fuentes. ¿Y de qué trata? Trata de la Revolución Mexicana. Ese fue el tema que todos los autores mexicanos del siglo XX pues tuvieron como preferencia. Todos prácticamente escribieron sobre la Revolución Mexicana. Y en este libro, Carlos Fuentes nos narra la historia de Artemio Cruz, un miembro de la familia revolucionaria, la casta militar que gobernó todos los aspectos de la vida del país durante la primera mitad del siglo XX. Este libro resulta muy interesante porque Carlos Fuentes nos narra la historia en tres etapas distintas. Encontramos a Artemio Cruz en su lecho de muerte, un viejo que está recordando todo lo que vivió desde su juventud hasta llegar al punto en el que nos encontramos al inicio de la novela. ¿Y quién es Artemio Cruz? Artemio Cruz es un don nadie, un joven venido de la nada, de la más absoluta miseria, que poco a poco va escalando en la jerarquía militar de la revolución. La estructura que elige Carlos Fuentes es muy interesante y te mantiene constantemente activo, te mantiene constantemente inmiscuido en la historia, porque la novela es un constante flashback. Carlos Fuentes, para narrar y para diferenciar cada uno de las épocas en las que nos encontramos, utiliza tres diferentes fuentes que tienen diferentes objetivos. Uno es el yo, que habla del presente, o sea, de la agonía, de la muerte de Artemio Cruz. El otro es el tú, que habla sobre el futuro. ¿Qué le espera a Artemio Cruz? ¿Qué va a ver una vez que su cuerpo deje de funcionar? Y el tercero es el él. Aquí hablamos del pasado, de la revolución como tal, de su vida adulta, de su vida familiar, de su vida empresarial. Y gracias a esta narrativa, en realidad, la novela sucede en un instante. Artemio Cruz es este personaje, como tantos que hay a lo largo de la historia, que empieza como un joven con ilusiones, que empieza como un joven con ideales, que se une a la lucha revolucionaria para hacer un mundo mejor. Sin embargo, pasa por este proceso en el que esos ideales se van marchitando, en el que la juventud se va y en el que su fuerza la prefiere utilizar para beneficiarse a sí mismo y no para beneficiar al pueblo. Y mientras vas leyendo, Artemio Cruz viejo te va contando cómo ese joven idealista pasó a ser esa persona sin escrúpulos que se termina casando con la hija de un poderoso terrateniente poblano a la fuerza, mediante engaños, mediante intrigas, de una manera tan maquiavélica que te deja los pelos de punta. A Artemio Cruz la revolución le hizo justicia. Se volvió un diputado, se volvió un empresario muy exitoso, un industrial que era famoso por su puño de hierro, por la manera en que manejaba sus negocios. Y ante su muerte inminente, Artemio Cruz reflexiona, ¿no? ¿De qué le sirvió eso? ¿Qué es lo que logró? No es que muestre arrepentimiento, no es que muestre ningún remordimiento como tal. Lo que pasa es que tenemos a este viejo que se está enfrentando ya a su destino final y busca hacerle un sentido a su vida, busca hacerle un sentido a todo lo que pasó. La vida de Artemio Cruz es el reflejo de lo que sucedió con la Revolución Mexicana, cómo en sus inicios fue tal vez un movimiento idealista que luchaba por una causa justa, por una causa noble, pero poco a poco se fue convirtiendo en este enredo de facciones, en este enredo de asesinatos políticos, de luchas sangrientas, muchas veces sin sentido, de egos, de caudillos que buscaban su beneficio y que buscaban que la revolución les hiciera justicia. Y sucede algo muy curioso porque este libro es el fracaso de la Revolución Mexicana. De todos los objetivos nobles que buscaba en un principio, pues terminó siendo un monstruo de 1000 cabezas del que se beneficiaron muy pocas personas y exclusivamente los militares, los caudillos militares que ganaron la revolución. Pero es muy curioso que Carlos Fuentes haga esta crítica a través de una historia de éxito de la revolución, porque si nos ponemos en los pies de Artemio Cruz, él ganó, fue uno de los grandes beneficiados de la Revolución Mexicana, y es a través de este caso de éxito que Carlos Fuentes nos da una crítica tan mordaz del sistema político mexicano en una época en la que el PRI era todopoderoso, en el que el PRI mandaba y hacía y deshacía a su gusto. Yo recomiendo muchísimo este libro porque a través de la vida, y no tanto de la muerte, sino a través de la vida de Artemio Cruz, nos adentramos a la historia de México. Y no desde el puesto número 1, no tal vez desde los caudillos más importantes,
que nos dio la Revolución Mexicana, sino a través de un soldado que fue escalando poco a poco y que terminó en posiciones de poder. Estaba la punta de la pirámide, esos caudillos, líderes de ejércitos que más tarde se convirtieron en presidentes de la República. Pero abajo de ellos estaba esa gente, esos soldados como Artemio Cruz, que fueron escalando poco a poco y que en muchos casos fueron los que determinaron el sistema político, gracias a su apoyo, gracias a su dinero, gracias a sus hombres, y de muchas maneras los políticos, los empresarios venidos de la nada, como Artemio Cruz, fueron los que moldearon y le dieron forma a nuestro país y le dieron forma al México moderno. Este libro es un clásico de la literatura mexicana que está a la altura del que me digan, y yo creo que como mexicanos tenemos la obligación de echarle un vistazo a esto. Carlos Fuentes no es mi autor favorito, sin embargo aquí nos muestra todo su genio. En La muerte de Artemio Cruz demuestra todas sus habilidades como uno de los mejores narradores que ha dado México. ¿Y ustedes ya leyeron La muerte de Artemio Cruz? ¿Cuál es su libro favorito de Carlos Fuentes? No olviden dejarme sus comentarios, denle like al video, compártanlo y como siempre suscríbanse a mi canal. Nos vemos para la próxima.